Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, Richard, ¿por qué te adelantas con la lectura general? Corazón, voy a estar ausente lo que es una semanita, ¿vale? Si puedo conectarme antes, pues entonces le estaré comunicando a cada uno de ustedes. Pero por ese motivo es que estoy adelantando lo que es la lectura general. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte. Antes de empezar, Sagitario, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Quiero que te fijes, mi querido Sagitario, en todos los elementos, en la figura, en las imágenes, que vas a ver lo que es en el tarot vidente de luz. Es lo que vamos a usar, porque aparte de una predicción, también es como una enseñanza. Empezamos, Sagitario. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, para mi querido Sagitario. Carta guía, carta consejo, ¿qué nos quieren decir? ¿Vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Irónicamente, mi querido Sagitario, esta carta también salió en el signo de Escorpio. O tu ascendente es Escorpio, o posiblemente, cariño, puede ser que esté relacionado con tu vida. Yo lo que siento, Sagitario, siento que hay una insatisfacción en ti. Siento que a lo mejor de repente estás como un poco negativo o negativa. Como que me dice Richard, nada me sale bien, las personas que yo confío al final terminan como traicionándome. Te sientes como un poco desplazado, desplazada de una situación. Pero es como que, como si estuvieras en ese punto en la cual tú dices, Richard, se acabó. Toqué lo que es fondo. Ahora te voy a decir por qué. En primer lugar, la carta del 10 de espada representa una situación en la cual tocas fondo. Pero si tú te das cuenta, cariño, este personaje está de espalda, no está viendo directamente a la persona que está viendo lo que es el tarot, en este caso a ti. Este personaje, mi querido Sagitario, si te das cuenta, está rodeado de muchas aves. Y estas aves, cariño, pueden ser de repente cuervos, como también pueden ser gallinazos, etcétera, etcétera. Entonces, las aves que representan Sagitario, las aves representan discusiones, nerviosismo, en este caso porque son cuervos, cariño. Si fueran, yo que sé, palomas, yo diría pues el Espíritu Santo está contigo, tú estás muy positivo, muy positiva, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, cariño, es como si tú te estuvieras envolviendo por el recuerdo o simplemente por lo que te ha dicho esta persona o por lo que está pasando en este momento. Tienes la cabeza hecha un bombo, mi querido Sagitario. Algo te han dicho, algo te has enterado o simplemente puede ser que tú me digas, Richard, son de esos días, Richard, en la cual te levantas cansado, cansada, desmoralizado. Esto nos pasa a todos, mi querido Sagitario. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así nuestras vidas, simplemente es parte del matiz. Muchos de vosotros inclusive siento que a lo mejor quieren como empezar desde cero. Sientes como que ya no tienes nada más que hacer en ese lugar, en ese sitio. Quieres de repente dejar una situación o quieres marcharte, como que quieres huir. Esa es la palabra, quieres huir. Ya no quieres continuar en ese trabajo, ya no quieres continuar con esa relación, ya no quieres de repente continuar en tu país, en tu pueblo, quieres hacer un cambio. ¿Por qué? Porque no te sientes bien contigo mismo, cariño. Yo lo que te recomiendo, mi querido Sagitario, tienes que tener algo claro, corazón. Si tú no te empiezas a dar tu valor,
si tú no te quieres, así te marches a la China, cariño, y estés rodeada de riquezas, tú vas a seguir siendo infeliz. El amor propio, corazón. Primero tienes que amarte tú y tienes que sentirte bien contigo mismo. Porque te vuelvo a repetir, así te vayas a la China, así te vayas en un lugar rico, así tengas todo en tu vida, si tú no estás bien contigo mismo, esa depresión, esa infelicidad va a estar contigo, Sagitario. Entonces, te recomiendo que empieces a cultivar lo que llamamos el amor propio, corazón. Vamos a ver signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Leo, me sale lo que es un Capricornio, cierras con un Géminis. Recuerda que esta situación no todo tiene que estar relacionado solamente con la pareja. A lo mejor tú te sientes así porque estás teniendo un problema familiar con los hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu entorno y también para algunos con la pareja. Pero tú tienes que llevar el mensaje lo que es a tu terreno, cariño, ¿vale? Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales. Repito, signo, Libra, Leo, Capricornio y Géminis. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude. La letra S, la letra G, la letra R, la letra C. Muy bien. Vamos a preguntar al Arcángel Gabriel qué mensaje te quiere dar, mi querido Sagitario. Tómate las cosas con calma, todo va a pasar, pero tienes que recuperar tu amor propio. Vamos a ver, corazón, qué mensaje te quiere dar lo que es el Arcángel Gabriel. ¿Qué consejo te quiere dar? Vamos a ver, cariño. Dice, señales. Escucha, es muy bonito este mensaje, corazón. Luego te voy a decir por qué. Te lo voy a leer. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo y la música celestial llega hasta sus oídos, se encuentra receptivo. Vale. En estos momentos, Sagitario, a pesar que tú estás pasando por un mal momento, tu energía no está vibrando bien, siento que tus seres de luz, siento que muchas energías que siempre están pendientes de ustedes, te dicen, aquí estoy, te estoy acompañando, no estás solo, no estás sola. Y el otro mensaje también que te están diciendo, los ángeles te rodean, cariño. Y no sé por qué siento con esta carta de las señales, lo que tú en este momento lo ves como algo dramático, lo que tú de repente en este momento lo ves como algo catastrófico, que no va a haber solución a tu vida, esto tenía que pasar, tiene que cerrarse ese ciclo, tienes que empezar a sacar muchas cosas a la luz, aunque duelan. ¿Para qué? Para que tú empieces algo nuevo, cariño. Tienes que empezar a enterrar situaciones que todo este tiempo te han estado dando mala vibra, mala energía, Sagitario. Por eso, a veces, corazón, decimos, Dios, ¿por qué me quitas a este hombre si yo lo amo? ¿Por qué me quitas a esta mujer si yo lo amo? Corazón, Dios es nuestro Padre y Dios sabe que con él o con ella no vamos a ser felices. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedo mantenerme en ese trabajo? ¿Ahora qué voy a hacer? Dios sabe, mi querido Sagitario, que tú puedes emprender un proyecto nuevo o que tú eres capaz de salir adelante. Entonces, cariño, no es bueno quedarse estancado o estancada en situaciones que no nos aportan nada. Es importante el cambio, Sagitario, aunque a veces duela. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver dónde está relacionado, por qué tú te sientes así, por qué de repente quieres tirar todo lo que es a la borda, por qué de repente dices, Richard, mi vida ya no tiene sentido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que tú te sientas de esta manera, mi querido Sagitario? Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Para muchos de vosotros, posiblemente te ha llegado noticias o de repente puede ser que tú has visto algo a través de las redes sociales o hay una persona que te ha traído ese comentario. Porque si tú te das cuenta,
Aquí hay dos cuervos que prácticamente te están envolviendo lo que es en un hilo, corazón. Y tú llevabas lo que es una venda en los ojos. Es como que hay una persona, para bien o para mal, está sacando algo a la luz. Algo que a lo mejor de repente a ti te afecta. Pero yo te digo, Sagitario, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque esta situación era necesario. Te han contado algo, has visto algo. Cariño, no ha sido algo directo, ¿vale? A lo mejor de repente, yo qué sé, te han enviado lo que es un WhatsApp, lo has visto en las redes sociales, una foto, una persona te comentó algo. No es que tú de repente lo has visto directamente, no, porque hay una venda. Tú todavía no quieres creer esto. Vamos a sacar una cartita más. Vamos a ver, mi querido Sagitario. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios, esta carta. Te tiene un poco nervioso o nerviosa, mi querido Sagitario, la frialdad de una persona, la indiferencia de una persona. Veo que con esta persona posiblemente vosotros había mucho amor, pero algo ha pasado en la cual de repente él o ella actualmente no hay contacto, comunicación cero, pero te piensa simplemente que es una persona que quizás de repente está esperando que tú ruegues o que tú busques, Sagitario. Pero yo veo que este personaje se comporta frío, se comporta fría y sabe que tú lo estás pasando mal, pero no tiene ganas de ponerse en contacto contigo. ¿Por qué yo te digo que está relacionado con los sentimientos? Porque está rodeado de agua, cariño. Y el agua representa los sentimientos. Este personaje, corazón, si te das cuenta, está aquí con un cuenco y solamente está jugando con el dedo. Está pensando, está meditando, cómo vas a reaccionar tú, qué vas a decir tú, si lo vas a buscar, etcétera, etcétera. Pero lo que no se da cuenta este personaje, a pesar de su seguridad, es que vosotros se van alejando más y más y más. Es muy importante la comunicación, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas, corazón. ¿Por qué actúan así? Tenemos lo que es la carta del paje de copas. O tiene una oportunidad, que puede ser, o está conociendo a una persona y quizá de repente, cariño, piensa que ahí está su felicidad. Está apostando por él o por ella. Recuerda la palabra libre albedrío. Este personaje tiene derecho, cariño, de hacer con su vida lo que le plazca. La carta también del 9 de espadas. Pero siento, corazón, que este personaje, muy pronto, el karma va a llegar a su vida. Ahora mismo, él o ella está celebrando. Ahora mismo se siente seguro, se siente bien con esa nueva relación, con ese nuevo contacto, con ese trabajo, con ese proyecto. Pero tenemos la carta del 9 de espadas y aquí, corazón, hay una paloma blanca. Entonces, ¿qué me dicen? A este personaje, cariño, el karma le va a llegar a su vida. Lo siento por él o por ella. Eso es lo que va a pasar. Pero actualmente, corazón, por más que tú de repente te retuerzas en tu dolor, este personaje pasa de ti. Pero no te preocupes que el karma llegará. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios y el universo me ayude. Siento un Capricornio, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Solteros y solteras. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del sol. Estás rodeado de muchos amigos. O siento que hay una persona que posiblemente hay una atracción. Puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Puede ser una persona de elemento fuego también, especialmente lo que es un Leo. Pero siento que este personaje se siente atraído por ti o atraída. Vas a empezar algo nuevo o ya estás empezando. Sí, corazón. La carta del 4 de copas. Siento que esta persona se siente ilusionado, ilusionada y posiblemente también tú, cariño. Solteros y solteras, te veo en una relación, te veo en una aventura. Lo tienes muy cerca, Sagitario. Sí, muy cerca. ¿Por qué? Porque este personaje sale el sol y sale la carta del 4 de copas. Vosotros coinciden constantemente. Y tenemos lo que es la carta del diablo, el deseo, cariño. En este caso, el deseo. Tú con este personaje que lo tienes tan cerca, que puede ser un amigo, una amiga, corazón, hay una atracción, un deseo, pero
el primer paso que van a dar es que vosotros van a tener lo que es un encuentro pasional. O puede ser que ya ha pasado lo que es un encuentro pasional y deja que el tiempo ponga todo lo que es en su lugar. Una cartita más y tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos. Siento, cariño, que los sentimientos van a ir creciendo poco a poco, porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está compartiendo a una persona que necesita, un mendigo. No quiero decir con esto que esta persona no te quiera, sí, pero va a estar entregando su amor poco a poco, mi querido Sagitario. Entonces, paciencia, corazón, paciencia, ¿vale? Pero ya lo tienes cerca. Vamos a ver qué me dicen, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente estás lidiando con una persona con la cual entre vosotros existe lo que es el hilo de la vida. Puede ser que tengan hijos en común o a lo mejor de repente están esperando. Algunos de vosotros inclusive coinciden en un trabajo, en un proyecto también. Hombres con textura normal, mayores de 30 años, cabello castaño o cabello negro. Mujeres, cabello largo, rubio, natural o pintado. Siento que los hombres posiblemente están un poco inseguros en una situación. La carta también del Rey de Bastos. Hay una persona, mi querido Sagitario, de elemento fuego, que puede ser un Leo. Siento que esta persona te piensa, pero siento que esta persona está bajando la guardia, corazón. A lo mejor de repente es una persona que en su momento era muy egocéntrico, una persona que a lo mejor se creía inalcanzable, pero siento que está bajando la guardia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene lo que es un porte muy firme. Entonces, es una persona muy atractiva, muy atractivo, un personaje con carácter. Pero sin embargo, te mira, te piensa, cariño. Y esta situación, pues simplemente todo ese ego o toda esa energía de creerse líder se está descuidando. Posiblemente esta persona, cariño, va a estar más atento contigo, más atenta, te va a sonreír o simplemente, cariño, te vas a enterar que siente algo por ti. Me dicen, otra vez, elemento fuego, corazón. Para muchos de vosotros también, mi querido Sagitario, te gustaría saber cuáles son las intenciones de este amigo, de esta amiga o de una persona de elemento fuego especialmente. Veo que este personaje, cariño, recién está encontrando claridad en su vida. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje en el brazo, puede ser que tengan hijos en común o esta persona tiene un hijo o una hija. Lleva siempre lo que es un amuleto consigo, cariño. A lo mejor de repente tiene siempre un crucifijo o yo que sé, un portafotos, que los hay también, pero es muy especial. Nunca se lo quita. Y alguna vez de repente tú lo has preguntado, pero para él o para ella, este amuleto es muy especial. La carta del mundo. Posiblemente puede ser que estás lidiando con un Virgo o con una persona de elemento tierra. Vas a recibir un contacto o una comunicación de un personaje que no está en tu zona de confort. Puede ser que esta persona, cariño, está lo que es en el extranjero o fuera de tu zona de confort. Veo que esta persona viene con toda la buena vibra. Veo que esta persona, si a lo mejor de repente lo contrario, quiere hacerte daño, no puede contigo. Actualmente, mi querido Sagitario, ya sea tu energía, tu aura, o tú de repente te estás protegiendo para este tipo de personaje. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, cariño. Gracias por tu apoyo. Un besote. Hasta la vista y sé feliz.